por el capítulo 6. Estuvo muy bueno en la mañana. Yo me gozo en la mañana, hermanos amados, mayormente con mi perrito que me ladra a la mañana ahora. Es un pastor alemán, por eso que ladra. Primera de Corintios, capítulo 6. Yo me preguntaba, Con el perrito que es pastor alemán. ¿qué De repente le voy a poner a predicar a él, pero va a predicar en alemán. Porque No le entiende el idioma. no le entiende el claro, ¿eh? Un perrito que adoptamos. Ya salí de la duda. Ahora, sí, un perrito. Si lo puse el otro día ahí, para que lo vieran. Y lo puse, lo aventé ahí y lo puse ahí para que todos lo vieran y diera vergüenza. Ah, por eso le puso Hitler. Ah, Le puso Hitler. Hitler le puse. No, se llama Sultán porque tiene 3 perros. Ahora tiene un harén de perros, ¿verdad? Sí. Sultán se llama. A medida que lo va encontrando, hermano, estamos contentos y vamos a celebrar la muerte de Cristo y su resurrección. Y esta es una fiesta para nosotros. Amén. Amén. Aleluya. También lo encontró, póngase en pie. Capítulo 6, 63, no, hermana. Amén. No se preocupe, mi hermana, Dios le bendiga con mucho esfuerzo. Amén. Eso es lo que, mire, a ver. Dios bendiga a mi hermana por esto, porque ella debería estar en cama. Sin embargo, el amor que ella tiene hacia el Señor le hace llegar. A veces hay cosas que a nosotros nos comprometen y nosotros las hacemos mayor que venir a la casa a oración. Eso también nos va a juzgar el Señor. Todas esas cosas las va a pesar el Señor. Si yo, por ejemplo, voy a un cumpleaños hoy día y no vengo a la casa del Señor, estoy menospreciando la mesa. Yo por eso siempre los cumpleaños los celebro después que vengo a la casa. Si cayó justo el día, lamentable, llegamos a la casa de la tarde, nos comemos un pedazo de pastel y chao. Amén. Y se acabó. Pero siempre la prioridad en las cosas. Por eso el Señor siempre los va a bendecir, hermanos amados. Amén. Porque le ponemos a Él en el primer lugar. Amén. Amén. Así que Dios bendiga a mi hermana Amén. y soporte nomás, hermana, como hasta que venga el tiempo de la liberación. Amén. Ya viene la recompensa, como dice un canto. ¿Lo tenemos todo? Amén. Amén. Bien, dice en el nombre del Señor Jesús: ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Señor Jesús, tu palabra ha sido leída en esta hora. Amén. Sí, Señor. Queremos tu exhortación, Señor amado, tu enseñanza, que es aplicable, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos, Señor, a entenderla en esta hora y que todo lo que hagamos, Señor amado, sea para glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Amén. Toma asiento, la gloria son para el Señor. Amén. Hermano, Sí, sí, bueno. Amén. Gracias. Bueno, en el capítulo 5, el apóstol Pablo apunta a un caso de inmoralidad. Los que vieron el programa por la mañana, o lo ideal es que siempre vayan siguiendo esta secuencia para poder así, hermanos, entender. Esto no es, a ver, yo cuando mando esto no es como mandar una cadena de oración, no. Es para que usted aprenda, porque mucha gente dice, no, yo no tengo, no entiendo. Me cuesta. Y yo creo que aquí está re facilito, que la Biblia habla sola, la palabra del Señor habla sola. Entonces, en el capítulo 5, Pablo habla de un caso de inmoralidad que está ahí en la iglesia. Y nadie hacía nada. Había un hombre que tenía a la mujer del papá. O sea, estaba en fornicación y adulterio. Y aún más, podríamos decir que estaba en un incesto. Porque tomar un familiar, ¿cierto?, para una relación sexual, eso se llama incesto. No incesto, no, incesto. ¿Ya? Entonces, esta situación, Pablo, hermanos, no responde con mucha alegría, sino que los exhorta, hermanos, y le da la solución al problema. Que ellos deberían solucionar este problema de fornicación que hay dentro de la iglesia. Que ellos deberían tener la capacidad en Dios de poder juzgar. Y voy a hacer un paréntesis. Muchos nos dicen, no, hermano, usted no juzgue. ¿Podemos juzgar? Sí, podemos.
Lo que no podemos juzgar es hacer un juicio condenatorio o un juicio de admiración. Yo soy mejor que el hermano Miguel. Ese es un juicio de admiración. O no, el hermano Miguel no tiene, está condenado. Es un juicio de condenación. Pero si digo, el hermano Miguel usa lente porque es corto de vista, no tiene ningún pecado. Que yo lo diga. Entonces, hay juicios y juicios. Por eso que la palabra dice que cuando se levanta, cuando habla un profeta, sea de uno, de dos o de tres, y los demás, juzguen. Usted tiene que estar juzgando si lo que yo le estoy hablando de aquí es de Dios o no es de Dios. La iglesia no tiene la obligación, y yo siempre he dicho, de decir amén a algo que no es de Dios. Amén. Lo que es de Dios nosotros lo testificamos con un sí y con un amén, porque es de Dios. Pero si no es de Dios, yo estoy aprobando algo que no es de Dios. Entonces, hermanos amados, Pablo exhorta y reprende, ¿cierto? Porque esta situación que había en la iglesia manchaba a la iglesia. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Entre los gentiles un adulterio, una fornicación es normal. Entre los gentiles, entre los de afuera. Pero no en la iglesia. Porque nosotros éramos fornicarios, éramos adúlteros, éramos ladrones, éramos avaros, teníamos esas malas costumbres, pero hoy día ya no lo somos. No estamos practicando esas cosas. Entonces Pablo le da, hermano, la salida y le dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero antes dice, en el nombre del Señor, el verso 4 del 5, estoy haciendo un preámbulo para poder entrar en el capítulo 6, para que podamos entender lo que sigue, que es como la continuación del capítulo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ciertamente en el 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, ¿ve?, al que tal cosa ha hecho. Ya hay un juicio de Pablo, ¿verdad?, sobre esa persona, la cual tenía que ser quitada de en medio y entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el hombre sea salvo. Amén. A veces es difícil de entender esto, pero es cuando viene el juicio. Cuando Juan habla, hermanos, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego, no es que el Espíritu Santo sea fuego, porque Jesús cuando se refiere al Espíritu Santo se refiere que es agua. Nunca Jesús dijo que el Espíritu Santo era fuego, como hoy día se enseña. Él dijo en San Juan 7:39 que los que creyeran en él, como dice la Escritura, de su interior correrían fuegos de agua viva. No, ríos de agua viva. Por eso que hay un mal concepto porque no se estudia la Escritura. Cuando Juan dice seré bautizado en Espíritu Santo y fuego, está diciendo de dos cosas: del fuego de prueba y del juicio. Por eso usted sigue leyendo, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo, lo pondrá en los graneros y la paja la quemará. ¿Qué es lo que es eso? Juicio. Eso es lo que Juan se está refiriendo. Entonces, hermanos amados, cuando el hombre está en falta, y eso es lo que conversábamos con mi hermano, debe ser disciplinado. Si el hombre soporta la disciplina y queda y se limpia, el hombre va a ser salvo. Amén. Así es. Porque se volvió de su pecado. Se volvió de su pecado. Puede que Pablo dice, tal sea quitado en medio y entregado ¿a quién? A Satanás, para la destrucción de la carne. Para que ahí con el juicio, ¿cierto?, que va a ser sujeto, el hombre va a recapacitar y va a volver. Ahora, el hombre resistente ya es otra cosa. Si le gusta la chimuchina, ya, el hombre va a quedar ahí. Entonces, habla de este juicio, hermanos, y termina, dice, porque dice, os he escrito por carta que no os juntéis, y esto tiene que grabárselo bien usted, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Cómo el Señor nos invita a limpiarnos? Pero está hablando con el que practica esas cosas. Ojo. Porque si usted ve caer a un hermano en falta, no me voy a correr, no me voy a juntar. No, primero vaya y exhórtelo. Amén. Ayúdelo. Pero una persona que vive en falta constante, ¿por qué le gusta? Usted va, lo exhorta, ¿cierto? Y la persona sigue en eso. Es porque a él le gusta, no me junto más con él. Luego dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Ya entramos al capítulo 6. ¿Y no delante de los santos? Pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Fíjese, ¿tenemos poder de juicio? Sí. Si hay un litigio en un matrimonio, donde el varón está golpeando a la esposa, nosotros tenemos autoridad para juzgar en ese matrimonio. ¿Ahí usted? Porque si son dos cristianos y van a la justicia, ¿qué va a suceder? El que golpea va a ir preso y el nombre de Dios va a ser blasfemado. Entonces se juzga acá. Ya si el hombre no quiere hacer caso, lamentablemente hay que ir a otro lugar. Amén. Entonces, primero el juicio empieza acá. Todas las situaciones entre cristianos deben juzgarse acá adentro. Si yo tengo un pleito con mi hermano Luis, yo no voy a ir a comentarlo donde él vive. Sí, ese hermano toca la guitarra, pero es aquí, acá. No, primero tengo que ir donde él, yo. Amén. Por eso que debemos ser maduros hoy día. ¿Por qué el nombre de Jesús es blasfemado? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de hablar mal de nuestros propios hermanos. De hablar mal de los pastores, que nos han hecho mal, daño. Nosotros tenemos que ir y confrontar la situación. Por algo en la iglesia hay ancianos, diáconos, ¿verdad? A los cuales nosotros podemos acudir. Y por eso que Pablo dice, ¿osa usted ir a juicio por los incrédulos? ¿Por qué? Si nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Mire lo que tenemos, hermano, lo que somos. O sea, no tenemos la capacidad para sacar un juicio adelante. Para poder intervenir, ¿cierto? Y arreglar situaciones. Porque eso está dado, la puerta siempre está abierta, hermanos, para el arrepentimiento. Y para el perdón. La iglesia no es cualquier cosa, hermano. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿De qué manera? Su fe, hermanos, va a condenar al mundo. Porque usted creyó estando en el mundo. Esa situación ya condena al mundo. ¿Está usted, no? Le pongo el ejemplo. Yo siempre contesto. Una vez en Renca había un viejito que estaba vendiendo botes con huesillos. Y al viejito le faltaba una mano. Yo le dije, usted va a condenar a todos los ladrones. Y me dice el caballero, ¿y por qué? Claro, porque usted tiene una pura mano y trabaja. Y los ladrones tienen dos manos y roban. Entonces, si nosotros estamos en el mundo y pudimos en el Señor llegar hasta el final en nuestra fe, ¿por qué el mundo no puede? ¿Ve que nosotros vamos a condenar? Tienen dos manos, tienen dos pies, tienen dos ojos, tienen una cabeza, saben pensar como nosotros igual. Entonces ya nosotros estamos condenando al mundo, porque el mundo no va a poder decir, no, es que yo no podía. Bueno, ¿y cómo Miguel pudo? ¿Acaso Miguel venía del espacio? ¿Tenía 5 manos, tenía 5 pies? La misma capacidad. Es que yo no estudié. Hay muchos que llegan al Evangelio que a veces tienen segundo o tercero básico. Y pueden seguir al Señor. ¿Por qué vamos a juzgar a los ángeles? Porque los ángeles, teniendo más peso en gloria que nosotros, fueron desleales y fallaron. Y nosotros, como por eso que Jesús dice, si en lo poco me fuiste, sobre mucho te pongo. ¿Fíjate? Nuestra incapacidad humana no nos deja o no nos da la capacidad de servir a Dios. Pero aún con eso, con nuestra fe, seguimos a Dios. Con nuestra torpeza, seguimos a Dios. En cambio, los ángeles, con todo el poderío que tenían, ¿qué hicieron? Se rebelaron.
A esos saben que les vamos a jugar, no a los que quedan, No. a los que se rebelan. Y ahora son demonios. ¿Ven? Entonces Pablo les recuerda, hermanos amados, que nosotros podemos y tenemos la capacidad. Por eso es que la iglesia tiene que ir creciendo, madurando. En vez de tener aleluya, gloria a Dios, y que nos entramos en esta, así, ay, aquí. No, no es eso. Vamos madurando. Por eso es que a Pablo le fueron reveladas cosas, cierto, que oyó en el tercer cielo, y no las podía revelar. Cosas. Y el profeta dice cosas que ojo no vio y oído yo. Son las cosas que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que le aman. Entonces cuando nosotros tenemos esta riqueza, esa enfermedad queda de lado, esta enfermedad queda de lado. No nos importa. No importa llegar a la rastra a buscar el pan. No importa, hermanos, nos esforzamos porque aquí hay una riqueza que es eterna. Porque todo lo que consigamos humanamente, la materia, se va a desvanecer un día. Ya sea el dinero, ya sea la posición social o ya sea un título universitario. Con esto no estoy diciendo que tú estudies. No estudies. Si quieres estudiar, estudie. Pero no deje de lado las cosas del Señor. Si quiere trabajar, trabaje. Pero no deje de lado las cosas del Señor. No se afane. No se afane en algo que un día va a perecer. ¿Cuántos murieron hoy día y cuánta expectativa? Un metro más abajo, 1,5 metros de la tierra, hay muchos sueños, mucha esperanza, muchos afanes. Y que un día se convirtieron en nada. Y mayormente cuando lleguen a la presencia del Señor, peor. Porque perdieron pan y pedazos. Por su dureza. Entonces, hermanos amados, lo que el Señor nos dio no es poca cosa. Vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. Ya es una falta. Yo no debería tener pleito con mi hermano. No deberían tener diferencias entre hermanos. Contiendas entre hermanos, ya es una falta. Pues a veces lo tomamos muy liviano. No debería tener nada contra mi hermano, ni mi hermano tampoco contra mí. Deberíamos estar aparejados. Porque acuérdense que el Señor enseña estas cosas. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano. Y ahora presenta tu ofrenda. Entonces, cuando yo tengo un pleito con un hermano y vengo a la iglesia, levanto las manos para presentar mi ofrenda, ¿usted cree que esta ofrenda es recibida en los cielos? De ninguna manera. Pasamos a ser hipócritas. Hipócritas. Y porque derramamos el lágrimas, dice el Señor está conmigo, pero anda a solucionar el problema que tienes con tu hermano. Si no sacas nada con, ay, sentía al Señor, qué maravilloso, pero todavía estás enojado con tu hermano, todavía tienes envidia de tu hermano, todavía tienes pleito con tu hermano. Porque es una falta, ¿qué dice? Ya es una falta. Y esto es lo que debemos considerar. Por eso que a mí no me asombra esa iglesia que, pucha, harta bulla, pero ¿cómo está? ¿Cómo está la coinonía? ¿Cómo está la comunión? Es lo mismo con matrimonio. Debe haber una comunión perfecta entre el marido y la mujer. Porque son uno. Ya no son dos. Uno. Entonces, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y esto es lo que nos cuesta. Perdonar. Sufrir cuando nos agravian. Entonces se genera una raíz de rencor que de repente va a brotar. Pues en Hebreo dice, no dejes de alcanzar la gracia, porque no vaya a ser que brote una raíz de amargura y todos sean contaminados. Entonces cuando yo dejo de alcanzar la gracia, ¿verdad? Todo me empieza a parecer mal. Y si, perdón hermano Luis que ponga este ejemplo, yo tengo mal con él, voy a empezar a poner mal aquí en la iglesia el hermano Luis. No es que tenga nada contra el hermano, pero el que está más cerca.
Este es más Ah, visible. me acordé. El más visible. Claro, es más visible. Entonces, hermano, a veces es mejor sufrir el ser defraudado. ¿Cuánto hemos sido defraudados? Pero no nos ha defraudado el Señor. No. Amén. Y eso es lo importante. ¿Por qué la gente se mueve de una iglesia a otra? ¿Cuál es la razón que la gente se mueve de un lugar a otro? Siendo que a veces decimos, Dios me colocó en este lugar. No, es que me voy porque tuve un pleito con el pastor. Pero soluciona el pleito con el pastor. Y si usted vio mal al pastor, dígale al pastor que está mal. Y el pastor no tiene por qué enojarse si está mal. Porque aquí el único infalible es Dios. Y de aquí para abajo, somos todos iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía hay dejo de mundanalidad en nosotros. Y no nos atrevemos a veces a hablarnos sinceramente. Porque el hermano se puede molestar. ¿Pero por qué debería molestarse? Porque a lo mejor no le gusta que le digan las cosas. Exacto. Pero es que según cómo la decimos. Porque yo, por ejemplo, siempre he dicho, la palabra tonto, usted la puede decir en muchas versiones. Puede ser una versión ofensiva, como una versión amigable, ¿verdad? Como una versión exhortativa. Aunque el Señor dice que a nuestro hermano ni siquiera podíamos pato, porque ya caímos bajo juicio. Pero yo te pongo un ejemplo. Entonces depende, hermano Miguel, cómo nosotros hablemos. Porque usted me dice, pastor o hermanito, estamos en esto. Estamos conversando y si estoy mal tengo que aceptarlo. Y digo que Hay personas que no lo aceptan. porque son inmaduros. Porque son inmaduros. No, si tiene razón. Pero, como dije antes, la iglesia tiene que alcanzar una estatura. Por eso, esas personas que muchas veces no aceptan, les gusta, es como, a mí me gusta decir la verdad. Y yo soy un hombre que digo la verdad. Pero dígale la verdad. No la aceptan. Claro, y no lo aceptan. Porque si a mí me gusta hablar verdad, también me gusta que me hablen la verdad a mí. Y cuando yo estoy equivocado, me digan, porque me hacen bien. Porque a veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Y pensamos que la estamos haciendo de oro. ¿Cierto? ¿Por qué agradó David más que Saúl a Dios? Porque de ahí, siendo rey también, igual que Saúl, aceptó la exhortación que Dios le hizo a través del profeta Natán. Y el castigo también. Y el hombre de Dios es así. Cuando está equivocado, debe aceptar que está equivocado. Entonces, aquí el apóstol dice, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Aquí habla de algo de sabiduría. Pucha, si mi hermano me defraudó, ya no importa, ya. Lo voy a perdonar, pero no voy a perder la bendición, no voy a perder la salvación por mi hermano. Le voy a decir, ya, si no quiere, ya, listo. Muchos se van y no sufren el ser defraudado. No, me voy de este lugar porque aquí, pero veamos primero si esto tiene solución. Porque la comunión, puede, en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, no tengáis nada con nadie. Pero yo, a lo mejor mi hermano Miguel tiene algo contra mí, pero no es yo contra él. Entonces yo estoy libre de por igual. O viceversa. O viceversa. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Pablo está llamando la atención aquí, que no hay una madurez, pese a que ellos habían recibido también el Espíritu Santo. Porque en la iglesia se habla mucho del Espíritu Santo, pero no se sabe para qué labor cumple el Espíritu Santo. El por qué Dios envió el Espíritu Santo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice Pablo, es el Espíritu de Cristo en nosotros. Cuando que Pablo se atreve a decir que tenemos la mente de Cristo. ¿Imagínense? Entonces, hay un mal que yo lo vengo diciendo hace días ya en la iglesia, y esto de mal está en los predicadores. Porque los predicadores solamente enseñan las obras de Dios. El milagro del paralítico de Bethesda, la mujer que tocó el borde del manto del Señor, se predica esas cosas. Y no digo que sea malo que se predique, que se enseñe las obras de Dios, lo glorioso de Dios, las señales, los prodigios de Dios. ¡Aleluya! Pero Dios quiere también que enseñemos los caminos, es la doctrina. Los caminos son la doctrina. Entonces,
sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. ¿Ve que no es lo mismo? Son dos pies. Entonces la iglesia está coja, ¿dónde? Los caminos, la doctrina. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Es lo que Saulo le dijo cuando fue camino a Damasco y fue echado a tierra. ¿Qué quieres que yo haga? Lo primero que le preguntó, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Primero le dice, ¿quién es el Señor? Cuando Jesús se le revela, dice, yo soy Jesús el que tú persigues. ¿Qué le dije Saulo después? ¿Qué quieres que haga? Al tiro. Se puso a la orden. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Conocer los caminos del Señor. Las obras ya las conocemos. ¿Qué es lo que hacía Israel en el desierto? Cuando Israel, ¿cierto?, clamaba por agua, Dios le dio agua. ¿Y cómo se gozaban? Saltaban, gritaban, aleluya, ¿cierto? Pero cuando venía el mar, ¿qué pasaba? Querían volver a Egipto. Ahí se lo olvidaba, porque conocían solamente la obra, no los caminos. Y por eso que la iglesia tiene que ser instruida, y en esto hacemos hincapié, hermano, que los predicadores tienen que devolverle a la iglesia la riqueza que le han robado durante muchos años, omitiendo el camino de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Por eso que no queremos payasos en los púlpitos. Yo me hago querer con esto cuando digo esto. Y a lo mejor soy muy mente. Por eso no me invitan a predicar. Pero no importa. Tengo que decir la verdad. Yo no le digo a mi amigo que está mal, que tiene que arrepentirse para entrar al reino. Soy un mentiroso. A eso vienen venir, amigo Guillermo. Pero para entrar al reino, aquí es fácil entrar a un lugar de oración. Pero para entrar al reino hay que arrepentirse. Y arrepentirse significa no volver a hacer más lo que yo hacía. Porque si no, lo otro se llama remordimiento. El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Y el hombre necesita arrepentirse. Y aunque te diga, ¿qué tengo que arrepentirme? Cuando cayó Adán, caímos todos. Adán nos entregó a todo el pecado. Ah, pero yo no estaba allá. Pero usted y yo estábamos en los lomos de Adán. Si todos venimos a Adán, ¿o no? ¿O alguien viene de otra pariente? ¿No? Y en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Pero ahora nosotros somos de esta simiente. Y en él hay vida. Amén. Éramos de la simiente adánica. Entonces, ya no tenemos que ser como Adán. Tenemos que ser como nuestro Padre. Ese es el cambio que Dios va implementando a través del Espíritu Santo. Entonces dice, escuchen, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche bien el listado, a ver si está en alguno de estos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Como el Papa dijo que todos entran al reino. Aquí dice que no. Yo no sé si usted le cree más al Papa que la palabra del Señor. Yo le creo a la palabra. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Y mire lo que dice el 11. Y esto erais algunos. ¿Ah? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate lo que se está perdiendo, hermano, amigo Guillermo. Santificado, justificado, lavado. Y ahora empieza el proceso, empieza la carrera. La carrera empieza cuando usted se va. Amén. Ahí se coloca las zapatillas y empieza a correr. Pero no a su manera. My way. No. Not. Allá not. ¿Ah? Hablando de lengua. ¿Ah? Sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios es como la Escritura dice. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como yo quiera creer. Como dice la Escritura.
Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O no, más, no todas convienen, perdón. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Por tanto, estamos sujetos ahora a Dios. Esa es la importancia, hermanos amados, de ser cristianos, de ser hijos. Ahora el que nos gobierna es el Espíritu Santo. Pero esto no es, hermano, una manera mística. Es una manera muy sobria. El Señor, los apóstoles andaban en releo. No, si no andaban así. Andaban sobriamente, predicando el Evangelio. Con sobriedad. No místicamente ni mundanamente. Como hoy día se estila en muchos lugares. Lamentablemente. Entonces, no sabéis, dice Pablo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita ¿dónde? ¿Dónde habita el Espíritu Santo ahora? En nosotros. Claro. En nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, como Dios levantó a Cristo, también nos va a levantar a nosotros. Por eso dice, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Capítulo 14 de Juan. Dios toma su espíritu, si hermano tiene el espíritu, se va. Hermano tiene el espíritu, se va con el Señor. Porque tenemos el espíritu, Él va a llevar su espíritu. Y ahí nos va a arrastrar a nosotros, hacia el cielo. Por eso no debemos contristar el Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados para el día de nuestra redención. ¿Y qué es lo que es contristar? Es hacer lo contrario de lo que Dios demanda de nosotros. Hoy día muchos contristaron al Espíritu Santo que se quedaron en sus casas. No vinieron a sentarse a la mesa del Señor. No, es que estoy cansado, no es que tengo que hacer, no es que... Yo tengo compromisos con Dios. Porque Dios habita en mí. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando Israel le fue instituida la fiesta de la Pascua, el israelita estuviera en la China, el israelita tenía que viajar a Jerusalén y celebrar la Pascua. ¿Ve usted? Léase el Antiguo Testamento. Era una obligación. Por eso es que, véanse los pentecostés, y vuelvan a leer la Biblia. En Pentecostés había medos, partas, elamitas, eran todos hebreos, pero habían nacido allá en las otras tierras. ¿Y a qué vinieron allá? A celebrar la Pascua. Si Cristo murió antes de la Pascua. Imagínense, en ese tiempo no habían aviones, no habían autos. A veces eran viajes de 6 meses, desde África a Israel, o de un punto más lejano. Pero llegaban, porque Israel estaba comprometido, había hecho un pacto con Dios. ¿Y usted no? Esta es la sangre del nuevo pacto. Usted y yo tenemos un pacto con Dios y esto no es cualquier cosa, iglesia. Nosotros tenemos un pacto con Dios. No, el pacto usted no lo tiene conmigo, ni consigo mismo. El pacto usted lo hizo con Dios. Dios fue el que le perdonó sus pecados. Dios fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz. Y eso es lo que vamos a celebrar. Eso es lo que vamos a celebrar con gozo, con alegría. Porque para nosotros es un gozo. Amén. De que el Señor haya venido y haya padecido por causa de nuestros pecados. Entonces, hermanos amados, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Somos uno. ¿Ve que no me manda solo? ¿Ve que usted no se manda solo? ¿Ve que usted no le hace un favor a Dios con venir a congregarse? No.
no. Oí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Ignora usted que usted es templo del Espíritu Santo? ¡Ah, es que no hablo en lengua, pastor! Esa es una cláusula que puso la iglesia. Y si ustedes lo estudian en profundidad, y vamos a llegar para allá, vamos camino. Porque muchos están estigmatizados con eso. Muchos están, a mí una vez me atacaron por esto. Pero hay que leer bien la escritura. Porque el mismo apóstol, yo le digo, los de Samaria hablaron lenguas cuando le pusieron la mano a los apóstoles. No dice nada. Y el apóstol dice, ¿hablan todos en lengua? Hay que escudriñar. Hay que escudriñar bien. No estoy diciendo que no se debe hablar, ojo. Para que no me malinterprete. Pero no es una cláusula. Porque el Espíritu Santo lo da Dios, no lo da los hombres. Y Dios cuando quiera, cuando sea necesario que usted hable, lo va a hacer. Porque por eso que Pablo dice que es señal para los incrédulos. A mi hermano Rolando lo sacaron para afuera con esa teoría. Sufría el muchacho, venía todos los días y le imponían las manos y lo abucheaban, tirándole la salida y recibe el Espíritu Santo. De verdad, hermano, le amarreaban la cabeza. Al hombre al final dijo, esto no es para mí, porque Dios no quiere darme el Espíritu. Y no sé si bautizó el hermano. Imagínense. Si el Espíritu Santo lo da el Señor, nosotros estamos para remitir los pecados solamente. Una mala enseñanza. Si aquí la escritura es clara. Si usted habla lengua, gloria al Señor. Pero no juzgue al otro si no habla. Porque si el otro está dando más fruto que usted porque habla lengua, preocúpese. Porque nosotros vamos a ser pesados no por la lengua, por los frutos. Ojo con eso. No es que usted hable fluido la lengua, ¿eh? Dios no lo va a juzgar porque habla lengua. Dios lo va a juzgar por su fruto. Porque él mismo dijo, el árbol se conoce por su lengua. No, por su fruto. ¿Ah? Así que no lo psicociemos. Yo no voy a psicociar a nadie. Porque el Espíritu Santo no lo doy yo. Lo que yo creo es la promesa de Dios. Arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Pero quién da el regalo ese? Dios. El Señor. Y lo da cuando Él quiere. No, tiene que hablar. Si aquí en el código de la iglesia usted tiene que... No, hermano. Léase bien. Lea bien la escritura. Pablo dice, hablan todo en lengua. ¿Y sabe lo que yo voy a decir? Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 en lengua. Porque hay muchos que creen que por hablar en lengua son más espirituales que nosotros. Y no es así. Por eso le digo, Dios no, lo va a pasar, no le va a pesar por la lengua. Le va a pesar por su fruto. Por su fruto. La lengua es lengua. ¿Se ha fijado en este detalle, no? A tal punto que aquí dice que nuestro cuerpo es templo. Y si está el Espíritu en mí, debo dar fruto. Debo dar fruto. Porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Se fija? Entonces hay que muchos hermanos, hay que escudriñar bien la escritura. Yo no puedo decirle, hermano, no, hermano, si usted va a ser salvo, tiene que recibir, hablar en lengua. No, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, ¿me entendieron bien, cierto? Amén. Porque hay gente que a mí no me entiende. Me dicen, el pastor José está prohibiendo hablar en lengua. Yo no estoy diciendo eso, No, yo no. porque se lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo lo otorga el Señor, Amén. no yo. Ese es don, el regalo. Yo puedo otorgarle a usted el bautismo en agua. Para eso es dado. Pero el bautismo del Espíritu Santo, ese lo da Dios. Pero no voy a juzgarlo a usted si usted habla o no habla. Te lo vuelvo a decir. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ser pesados por nuestros frutos. Por nuestras obras. Ah, pero sí, y la salvación no es por obra. Sí, pues exactamente. No es por obra. La salvación es gratuita. Porque la obra mayor la hizo el Señor. Amén. Pero usted
para mostrar que es creyente, que es hijo de Dios, tiene que dar fruto. Tiene que hacer obra. Pablo dice que la obra de Dios que las preparó de antemano, ¿para qué? Para que usted y yo la ejecutemos. Usted y yo debemos ejecutar esas obras, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y cómo se conoce que el hombre tiene el Espíritu Santo? Porque habla el lema. Por los frutos. Por los frutos. Amén. ¿Me fija? Pero aquí la corporación se puso como cláusula, y lo voy a volver a leer, y que lo escuchen todo Chile y todo el mundo. Como cláusula, que usted, la señal bíblica de hablar en nuevas lenguas. ¿Lo dice la Escritura? Nunca he escuchado encontrado usted. Nunca. Y como le digo, en Samaria no me dice que hablaron lengua. No. Y Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? Eso quiere decir que no todos hablan en lengua. No me interrumpa, hermano. No, te gusta. Me queda con respecto a eso. A ver. Por lo que yo he entendido, que hablar nuevas lenguas como algo mío personal con Dios. Vas a hacer algo como personal. Es una conversación. Es algo mío. Ya. Mío con Dios. Delante con mi hermano tuvimos una conversación porque hay que ver, la escritura es muy maravillosa. Desde Génesis a Malaquías, que es el antiguo pacto, nosotros tenemos variedad de libros, ¿verdad? De enseñanza. Está la creación, el trato de Dios con Abraham, el apartamiento del nacimiento del pueblo de Israel, las leyes, ¿cierto? ¿Verdad? Los salmos, que son canciones, las poesías, las profecías que están inmersas en el Antiguo Testamento, que mi hermano también ha citado por ahí en su estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Pero partimos el relato de los 4 hombres que relatan el Evangelio. Ese es el relato de lo que el Señor hizo, no es la biografía de Cristo, no, es el relato de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Amén. Inclusive la palabra iglesia aparece 2 veces. Porque primero está tratando con Israel. Amén. Todavía está la ley cuando Cristo está ahí. Sí, amén. Por eso que dice, no pensé que iba a abrogar la ley. Por eso que no hay que sacar los textos de contexto. ¿Ya? Y después viene el libro de los Hechos, que es la historia. Gracias, Manuel. Que es la historia de la iglesia. Los hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que hizo la iglesia primitiva? Y ahí encontramos la iglesia que parte con los hebreos, ¿verdad? Y después continúa con los gentiles, ¿verdad? Y después vienen las cartas doctrinales. Y cuando Pablo habla que en esta carta con respecto a la iglesia, deja enmarcado que al final de esto la lengua es un don. Amén. Está en el listado de los dones. Y la pregunta es, ¿a todos se les da los mismos dones? Y los dones, escuche, son temporales. Los ministerios son permanentes. Entonces, ¿cuándo Dios va a hacer a que alguien hable en lengua? Por ejemplo, supongamos que entra un alemán aquí. Y el hombre está escuchando y no sabe el idioma español. No hay traductor. Pero Dios lo quiere añadir a la iglesia. Levantará a alguien que hable su idioma. Y él va a entender. Él va a entender. Porque Dios lo quiere añadir. Dios quiere predicar el evangelio a ese alemán que nunca ha escuchado. Es un ejemplo. Por eso que cuando Pablo habla de la lengua dice que tiene que haber intérprete. Porque si yo hablo en lengua, bla, 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 nadie me entiende. Delante le hablé en inglés y usted quedó más colgado que el resto mío. Si no sé inglés, no voy a entender. Tiene que haber un traductor. Amén. Entonces, claro, acá se hizo la lengua una doctrina. Y hay que tener cuidado. Porque la lengua es parte de la doctrina. No es un principio de la doctrina. Amén. ¿Ves? Es parte. Por eso es que Pablo pone el amor primero que la lengua. Si yo hablo en lengua angélica, mira lo que lleva Pablo. Si yo hablo si hablar en lengua angélica y no tengo amor, soy como el címbalo que retira. O sea, ¿qué es lo que es primero? El amor. Yo por amor a usted no le voy a poner requisito más. No, tiene que hablar lengua. A ver, venga para acá porque le jugamos la payasa y usted empieza a hablar lengua. Y le empieza, y diga aleluya, diga amén, amén. Entonces usted empieza, y claro, de repente se le enreda la lengua. ¡Ay, sellado!
porque se le trabó la lengua. Sí, es verdad. Dejemos que el Espíritu Santo haga su tarea. Amén. Yo no voy a hacer la tarea del Espíritu Santo de llenarla a usted. Yo tengo que llenarla con la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí. Y el Espíritu Santo se encarga de llenarla a usted. Amén. Amén. Y que no confundamos. Por eso que esa cosa viene de atrás. Ese error viene de atrás, hermano. Y por eso muchos han ido de la iglesia. Me voy porque no hablo en lengua. Todos los domingos los pasan adelante, es el predicador y pasan todo. Y le empiezan a sacudir la payasa. ¿O no? Amén. Claro. Las cosas son ordenadas. La payasa es un término de la cabeza, hermano. Amén. No sé qué idioma o qué el que dice, pero... Entonces, vamos concluyendo, hermanos amados, para que nos sentemos a celebrar. Por eso a mí me juzgan, pues dice que yo estoy pudiendo hablar en lengua. Estoy contra la lengua. Yo una vez escuché que el hablar en lengua es para edificación de uno o a veces para edificación de otro. Gracias, mi hermana, porque me sacó a la serie. Cuando el apóstol Pablo habla, dice que una persona empieza a hablar en lengua y no hay intérprete, dice hable para sí mismo ahí. Amén. Porque ahí es una edificación personal. Pero siempre y cuando él también la interprete. Porque, ojo, porque mi alma se edifica, pero mi sentir queda nulo. Porque no sé lo que le estoy diciendo al Señor. Amén. A lo mejor le estoy sacando hasta la madre. A lo mejor hasta lo estoy garateando. Mire, voy a poner un ejemplo que pasó hace muchos años en Chile. Cuando yo era mundano en el Festival de Viña del Mar. Los grupos de policía, ¿cierto? Cuando en Chile todavía no se estiraba mucho el tema de las academias de lenguaje. Éramos nulos en cuanto al inglés. Y el grupo de policía salió a Viña y todos lo victoriaban. Porque bueno, era el grupo de más. Y le sacaban la madre a la gente. Sí. Los estaban insultando y todo. Sí, sí. Porque no entendían inglés, po. Sí. Indio. Así Sí, le decían. sí, sí, sí. Sí. Indio por su madre. Así le decían. Pero todos estaban. Entonces, si usted se levanta a hablar en lengua aquí y no la interpreta, no nos edificamos ninguno de nosotros. Amén. ¿De qué nos sirve que usted hable lengua florida si no la va a interpretar? Ese es cuando uno se edifica. Ahora, yo creo que si yo no entiendo y no interpreto, por eso dice que nosotros debemos pedir poder interpretar. Porque cuando entramos en una oración espiritual, mi hermano habló de la oración el jueves, mira, cuando entramos en la oración espiritual, por eso que el Señor dice, entra a tu aposento, cierra la puerta tras ti. Nosotros entramos en una intimidad con Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros. Amén. Una vez yo dije, cuando dice el Señor, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. ¿Usted cree que si yo le pido un Mercedes porque tengo la camioneta a mano me lo va a mandar, Señor? No. No, porque el Espíritu Santo intercede porque Él sabe la necesidad que yo tengo. Sí, señor. Entonces Él nos va a pedir para que nosotros lo perdamos. Amén. Por eso es que es importante que el Espíritu pueda interceder, porque cuando entramos en la oración espiritual, donde de repente empezamos a hablar en otra lengua, ¿cierto? Y el Espíritu empieza a interceder. Y Él pide lo que necesitamos. Por eso cuando Santiago dice, pedid mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Cuánto han pedido sanidad y hoy día están en el mundo? Así es, señor. Cuando estaban enfermos, estaban ahí. ¿Sanaron? Si te he visto, no me acuerdo. Pastor, una votación Sí. con respecto al tema de las lenguas. Yo cuando empecé a seguir los caminos del Señor, a mí lo que me llamó la atención fue la lengua. Porque yo, por ejemplo, fui a la iglesia por primera vez y escuchaba que hablaban en otras lenguas. Entonces eso me llamó la atención. Porque claro, nosotros somos, ¿no es cierto?, somos de lengua española. Claro. Entonces, claro, yo me llamó la atención eso y el predicador empezó a decir que estas señales seguirán a los que creen, ¿no es cierto? Y serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, cuando a mí me preguntan, ¿tú por qué crees en Dios si no lo ves? ¿Yo sabes lo que les digo? Por las señales. El hablar en lengua es una señal. Cuando vemos el arcoíris, otra señal de Dios. Entonces yo le digo a la persona que no cree en Dios, ¿sabe qué? Las señales están presentes. ¿Por qué? Porque están escritas en la palabra de Dios también. Amén. Entonces yo no necesito ver a Dios, porque Él está aquí con sus señales. Amén. Pero fíjate que, mire, delante dije, los 4 evangelios relatan lo que Jesús hizo y enseñó. Pero después, como en las cartas viene el ordenamiento. Fíjese
¿sabe lo que Pablo dice con respecto a la señal? Dice que la señal es para los incrédulos. La lengua es señal para los incrédulos, no para mí. Sí, amén. Porque yo no necesito escucharlo a usted hablar, lo vuelvo a decir, yo no necesito escucharlo a usted, hermano Luis, hablar en lengua para saber si es espiritual o no. Porque sus frutos me van a entender qué clase de cristiano es. Lo mismo que usted a mí. Y no lo puedo juzgar, por ejemplo, si usted no habla en lengua, yo no puedo juzgarlo a usted, no, es que Dios no está con usted. Exactamente. Usted no me puede juzgar a mí porque yo hablo mucho en lengua, ay, no sé, no Es que- tiene interpretación. Es que, hermano, Entonces, dentro como- del culto, si usted se pone a hablar lengua aquí florido, yo no le voy a poner las manos para que se calle. A menos que yo esté predicando, porque el Espíritu no puede hablar dos veces. No puede estar hablando allá y acá, ¿no? Porque no es desordenado. Entonces, si usted está hablando cuando yo estoy predicando, yo le voy a poner las manos y lo voy a hacer enfrentar. Porque Dios no es desordenado. Amén. Porque eso puede ser una emoción suya. Perdone que nuevamente lo ponga ahí. Pero esto tiene un orden. Cuando Pablo dice que la lengua es señal por los incrédulos, porque después lo que hay que entender, Manuel, es que en la doctrina, en las cartas doctrinales, viene el ordenamiento de las cosas. Claro, Jesús dio el resumen, pero después viene el ordenamiento. Los que creen, ¿cierto?, recibirán, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Yo le digo, muchas veces nosotros hemos puesto la mano al enfermo y no sanan. Entonces Dios no estaría cumpliendo. Porque todo tiene su orden. Todo tiene su ordenamiento. Mi hermano, Dios tiene los tiempos ordenados. ¿Entiendes? Porque yo le pongo un ejemplo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, iba como un creyente, como un incrédulo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, él iba como creyente, como un incrédulo. ¿En qué condición iba él? Claro, porque Dios le muestra la señal, ¿verdad? Le dice, hay 3 hombres abajo, anda con él, lo rehúse con ellos, pero sin embargo, cuando llega a la casa de Cornelio, ¿qué es lo primero que le dice? No le dice, me mandó el Señor. No, él le dice, ustedes saben cuán abominable es un gentil juntarse con un judío. Amén. ¿Cierto? ¿Sí o no? O un judío con un gentil, ¿verdad? ¿Cómo iba? Y yo se lo muestro bíblicamente. Porque en Pentecostés, iba con recelo. ya, pero en Pentecostés, mire, con esto vamos a concluir ya, hermano, amado, porque esto hay que compararlo con la Escritura. ¿Eh? Veamos Hechos 2. Mi hermano, si me ayuda un poquito en Hechos 10. ¿Hechos 10? Sí, por favor. Capítulo 10. 2 y 10. Y con esto vamos a concluir. Ya, yo digo al tiro léame, hermano, y atienda bien, ¿eh? El del 44 al 48. Por favor, hermano, leo. Amén. Escuche la iglesia. Escúchenos a la iglesia. Mire. Escúchenos. Para que ustedes me digan si tengo la razón, si estoy loco o estoy cuerdo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ya, dejémoslo ahí. ¿Cómo se quedaron? Atónitos. ¿Quiénes? ¿Los que venían con quién? Con Pedro. Ya. Eran judíos. El capítulo 2, verso 12. Y estaban atónitos, perplejos, diciendo uno a otro. ¿Qué quiere decir esto? Eso es todo lo que vieron, que lo leo un poquito más arriba, todos los que estaban ahí, los quetenses, los árabes, todos eso. Entonces, Pedro, los 6 que iban con él, estaban en la misma condición de incredulidad, ¿no? Eran atónitos. ¿Te fijó, no? Entonces, la lengua es por señal ¿para quién? Para incrédulos. Para incrédulos. Para los que no creen. Pastor, y cabe resaltar que en Hechos 2 no estaban hablando en lenguas angelicales, No. estaban hablando idiomas. Idioma. Igual estaban atónitos. ¿Por qué? Porque escucharon el estruendo, vieron las lenguas como de fuego. No era fuego, como. ¿Amén? Siempre, cuando ocupa la palabra como, hermano, iglesia en general, debemos entender que es algo similar a eso. Porque si hubieran tenido lenguas de fuego, hubieran quedado todos quemados. Hubieran quedado menos pero que yo. Quedado todos quemados. Entonces, por eso adelante dije,
El Espíritu Santo, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, habla de agua, no habla de fuego. Y todas las canciones, envía, manda fuego, Señor, manda. Hermano, Según lo que dice acá la Escritura, sí, dice que no todos hablan la misma lengua. Porque aquí dice, mira, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, ¿de acuerdo? según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lengua hablan? De todos los idiomas, por hermano. ¿Y sabe lo que, hermano Luis? ¿Sabe lo que se cumple en Pentecostés? Te lo dijo el hermano otro día aquí. En Babilonia, o sea, en la Torre de Babel, ¿verdad? Que significa confusión, Dios confundió las lenguas. Pero en Pentecostés, Dios unió la lengua. Pues que hablaban los idiomas de esos creyentes que eran judíos, que vivían en África, en España, en diferentes lugares. Y eso les sorprendió a ellos. ¿Cómo esto, siendo Galileo, hablan nuestro idioma? Sí, así más abajo dice. ¿Cómo esto hablan nuestro idioma? Si estos nacieron aquí en Galilea, ¿y cómo conocen el idioma africano? ¿Cómo conocen, como de alguien, si me lo explicara, que era pobre de La Pintana, usted lo encuentra hablando alemán, hablando inglés, y usted dice, pero ¿cómo habla el idioma? Esos son los idiomas. Porque les predicaron, pues dice, habla las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido, o sea, en nuestro idioma. Eso es lo que tienen. Entonces hablaron el idioma de los medos, de los egipcios, eso es los idiomas. Pero después cuando Pedro se pone en pie, ¿qué idioma habla? Habló en los idiomas de todos, en un puro idioma. ¿Sabe por qué? Porque los hebreos, si hay algo que los hebreos siempre conservan, y es la idiosincrasia de ellos, es su idioma natural, su idioma de nacimiento. Entonces ellos hablaban el idioma, porque ellos podían, los apóstoles, podrían hablar partido del mismo idioma de ellos, pero ellos no eran creídos. Porque el hombre necesita señal. El incrédulo siempre necesita señal. Sí. ¿O no? Y Pedro les predica en el idioma hebreo. Porque los hebreos siempre conservaron, aunque nacían allá. ¿Usted sabe lo que él dice en Deuteronomio capítulo 4? 6:4, pero ellos desde chicos, a sus hijos les enseñan de Dios y su idioma. Ellos no pierden, parece que no pierden ¿cómo le llamamos nosotros? Las raíces. Un judío puede nacer en África, judío, africano, pero él va a hablar africano y va a hablar su idioma. Porque los padres siempre se preocupan. Y con esto termino. Moisés, ¿sabía que era judío, no? Sí, pues. Mató al egipcio que estaba maltratando a su hermano. Sí, pues la película dice que no, que cuando Moisés tenía como 30 años, la mamá le reveló recién el secreto, y la mamá le dio esta pecho. Y lo tuvo hasta los 6 años, y los judíos se amamantaron hasta los 6 años, así que Moisés sabía. Por eso que dice que la fe de Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él sabía que él era hebreo. Y él pensó que era el tiempo de la era de Israel, y fue, y le mató al hebreo, y después los días estaban discutiendo dos hermanos, o sea, mató al egipcio, y después estaban discutiendo dos hermanos, y les paró también, y el otro le dijo, ¿quieren matarme como mataste al egipcio? Y le dio miedo, y se arrancó. Y tuvo 40 años en el desierto, y después a los 80 años el Señor lo llamó. Ahora Moisés, porque los tiempos son de Dios, no de los hombres. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Amén. Quedamos claros, ¿no? Pues ya, pues, Que son señales, sí. ya, amén. Son Sí, señales. no, si eso es innegable, Sí. hermano Luis, si eso no lo vamos a discutir. Lo que yo le estoy diciendo es que no es algo Y esas no impositivo. son señales del pasado, son de ahora, del Es tiempo. cierto. Pero eso le digo, hoy día la lengua se usa como don. Lo que se llama el don de lengua. ¿Amén? El don de lengua. ¿Amén? Así que, hermanos, bueno, espero que hayamos entendido. Y si un día que usted no lo entiende, lo sentamos a conversar. Y si yo estoy equivocado, no tengo ningún problema que usted me corrija. ¿Ah? Pero hay bastante. Por eso que hay que entender los tiempos. Usted tiene que acomodarse al tiempo. El contexto usted no lo saque el texto no lo saque de contexto. Porque ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Por ejemplo, cuando dijo subyugar la tierra, llenarla, ¿a quién se lo dijo? ¿Me lo dijo a mí? ¿Para que yo vaya y tenga cabros por todas partes? Sí. No, se lo dijo a Adán y Eva. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a sentarnos a la mesa. Amén. Vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Amén. Oremos y demos gracias, Señor, primeramente por su palabra.
Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Esperando, Señor, que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor amado. Ayúdanos a ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos guíe siempre a toda verdad y estemos, Señor, siempre, Dios mío, obedeciendo a su palabra. Bendiga a aquellos que nos han oído, Señor, y nos han acompañado a través de las redes sociales, Padre Celestial. Y ahora, Señor, te pedimos que en tu misericordia y en tu bondad, una vez más, Señor, bendigas a cada hermano y cada hermana, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar una danza, hermanos, mientras nos preparamos para sentarnos a la mesa. Hermano Luis, Dios le bendiga. Vamos a apagar la tele, porque esto es